Entonces puedo compartir la palabra hoy tranquilamente sobre los actos proféticos. Lo primero que quiero empezar es que como Iglesia Cristiana Roa lo que enseñamos es para nosotros y para el que lo quiera recibir de afuera. Las iglesias que hagan cosas distintas a las que nosotros creemos según la palabra de Dios, se las respetamos. Así que esta palabra que hoy Dios pone en mi corazón no es para atacar a nadie. Es para la edificación de la Iglesia Cristiana Roa. Amén. Así que yo no busqué a nadie, no voy a proyectar nada de nadie, voy a hablar lo que Dios puso en mi corazón. Y es que hoy en día, tristemente, en la iglesia hay mucho emocionalismo. Se mueve mucho lo que es la euforia y lo que es el mover de los sentimientos de las personas. Y el Espíritu Santo no trabaja en los sentimientos de las personas. El Espíritu Santo quiere generar en las personas una convicción que produzca arrepentimiento. Y cuando tú mueves las emociones de la persona sale de aquí como una bebida efervescente. Que cuando usted echa una pastilla efervescente en el agua, ¿qué sucede? Comienza a espumar bastante y si usted no pone cuidado se le riega del vaso, pero al instante, ¿qué sucede? Vuelve a quedar tal cual y como estaba. Y eso sucede cuando nosotros hablamos a las emociones. El Espíritu Santo no quiere tratar con tu emoción ni con mi emoción, sino con nuestro ser. Y que haya una convicción en nuestro ser para que haya un arrepentimiento y ese arrepentimiento produzca un cambio de vida. Y aquí es donde yo quiero comenzar el acto profético. ¿Será bíblico o no será bíblico? ¿Será algo espiritual o será algo emocional? ¿Será que lo han enseñado bien? ¿Lo han interpretado bien? ¿O simplemente han malinterpretado mal la palabra y le han dado un sentido fuera de la Biblia? Yo quiero primero contarles qué es un acto profético. Según el concepto que le dan las personas que enseñan sobre los actos proféticos, este es el significado que le dan a un acto profético. ¿Qué es un acto profético? Un acto profético es actuar una profecía. Es unir el cielo con la tierra. ¿Cómo la ve? Ni Daniel se atrevió a tanto. Él sí vio escaleras, Jacob, una escalera que bajaba, veía ángeles que bajaban y subían del cielo. Mire, es un acto profético. El acto profético es un acto que te lleva a actuar una profecía. ¿Cómo será eso? Actuar una profecía. Yo me lo estaba imaginando y no lo pude entender. ¿Cómo actuamos una profecía? Es unir el cielo con la tierra. ¿Cómo unimos nosotros el cielo con la tierra? Por medio de un acto. Pues humildemente creo que no es posible, a menos que sea por medio de la oración, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Del resto, ¿cómo actuamos nosotros algo para que se convierta en una profecía que se materializa y se haga realidad? Fíjese lo que continúa diciendo el significado de acto profético. Un acto es una acción que tomas, o sea, tú accionas haciendo algo. Entonces, un acto es una acción que tomas, y profético implica que ha sido hablado, dirigido o inspirado por Dios. Cuando obedeces y haces algo que Dios te instruyó a hacer, es un acto profético, según el concepto. Si Dios te lo ordenó, hazlo. Y de ahí es donde vienen una serie de actos que hacen en la iglesia que supuestamente Dios ordenó hacer, y eso se convierte en un acto profético. Pero ¿realmente será un acto profético o será un acto de obediencia? Porque si Dios te está mandando a hacer algo, tú estás obedeciendo. Entonces para mí se convierte más en un acto de obediencia que en un acto profético. Y el hecho que le hayan dado este nombre a ese tipo de acciones, tal vez fuera de lo común que Dios nos manda a hacer, que le hayan dado esa connotación de acto profético, ha llevado a la iglesia a desviarse de la sana doctrina y a comenzar a hacer una serie de locuras que no vienen de Dios. Y usted hoy en día se mete en las redes sociales y va a ver predicadores que se meten en
en un balde de esos grandes, no sé cómo lo llaman acá, en Venezuela lo llamamos una pipa, una caneca grande, de esas como la que teníamos acá en la iglesia de basura. Vi un día a un pastor que la llenó de agua, se metió en la caneca, se sumergió y después tenía que la gente ungirse con el agua y beber el agua con la que él se bañó, porque eso era un acto profético. Y vi a otra iglesia, otro pastor que sacaba una manguera con agua y comenzaba a bañar a la gente de la iglesia, porque con eso estaba regándole la unción a toda la gente de la iglesia. Y así usted se comienza a ver una serie de actos emocionales que no son inspirados por el Espíritu Santo, donde la gente pone la fe, pero no sucede absolutamente nada, porque ninguno de esos actos realmente van a traer una transformación o un arrepentimiento a tu vida, sino que han convertido la iglesia en un circo. Han convertido la iglesia en puros actos emocionales, de que si yo hago esto, Dios me va a dar, de que si yo me muevo de esta manera, Dios va a hacer, como si nosotros tuviésemos la autoridad de manipular a Dios por medio de lo que hacemos o no. ¿Y saben qué es lo triste? Que lo disfrazan muy bien. Porque mire cómo dice, cuando obedeces y haces algo que Dios se instruyó a hacer, es un acto profético. Lo quieren disfrazar de algo de Dios, pero realmente no hay nada de Dios en eso. Y en la Biblia, amada iglesia, y hoy lo vamos a comprobar por medio de la palabra, no vemos un acto profético. En la Biblia vemos puros actos de obediencia a Dios, hacer algo fuera de lo común para que Dios hiciera algo extraordinario. ¿Saben? Lo particular de los actos proféticos hoy en día es que el hombre decide qué hacer y realmente Dios no lo manda a hacer esas cosas. Hoy usted ve en cualquier parte. Yo recuerdo que aquí vino un predicador que me dio una palabra de parte de Dios y me dice, me confirmó una vez más que Dios nos iba a entregar un terreno, un lote. Ese lote por el que hemos venido orando y pidiéndole a Dios que nos lo entregue. El predicador viene y me dice, ¿sabes qué? Dios me dice que sí te va a entregar ese lote. Y yo, bueno, yo lo recibo. Y después se me acerca otra persona que también no era de acá de la iglesia, pero que era otro predicador, y me dice, bueno, respetando tu postura, pero yo siendo tú voy y piso ese terreno y le doy 7 vueltas para que Dios me lo entregue. Y yo dije, listo, no, yo me quedo con la oración. Yo me quedo orando, yo voy hasta allá, oro por el terreno, pero yo no voy a hacer ningún acto profético porque sé que eso no tiene ningún impacto realmente en la voluntad de Dios. A mí Dios no me dijo que me pusiera a darle vuelta a nada para que Dios me lo entregue. A mí Dios me llamó a tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando tú empiezas a hacer actos proféticos, tú estás buscando algo en qué hacer y qué ver para poder creer. Ya el acto profético en sí mismo es falta de fe. Ya el acto profético en sí mismo ofende a Dios. Porque Dios, después de Jesús, no nos manda a hacer nada extraordinario para que Él obre a nuestro favor, sino creer. Cuando le dijo a Pedro, bájate de la barca, Pedro obedeció. Pero ¿qué le faltó? Le faltó fe. No, Señor, yo estoy haciendo un acto profético de caminar por las aguas y me hundí, le faltó fe, mi hijo. No era un acto profético, era un acto de obediencia. Sin embargo, le faltó fe. Hoy la iglesia carece de fe por tantos actos emocionales que han enseñado dentro de la iglesia. Mire cómo sigue diciendo. ¿Cómo se hace un acto profético? Un acto profético se hace uniendo elementos de guerra. Usted saca una espada, una pistola, una bazooka, un tanque de guerra. Usted saca un helicóptero de eso de la armada y dice, un acto profético se hace uniendo elementos de guerra y una declaración profética. Entonces usted se monta en el tanque de guerra y en el nombre de Jesús arrepiéntete. Vamos a unirlo con lo espiritual y vamos predicando la palabra. Y hoy en día hay un sinfín de conceptos y elementos de guerra que lo unen para hacer actos proféticos. Hoy en día usan la sal, que malinterpretan
El uso de la sal en la palabra que para echar fuera demonios. O para echar en la casa. Vamos a echar sal para que se vayan los espíritus chocarreros del Chavo del Ocho. Y echan sal, si no, están ungiendo a los demonios y convirtiéndolos en pastores, en apóstoles y en profetas. Sí, porque utilizan el aceite para echar fuera demonios. Y el aceite, el Señor lo dejó instituido para ungir a hombres que van a ejercer un ministerio o un llamado de Dios. O para que los ancianos oren por los enfermos y sean sanados. Entonces la gente que unge personas endemoniadas con aceite, o lo está sanando de una enfermedad, o lo está ungiendo como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro. ¿Por qué? Porque no interpretamos bien la palabra y nos vamos a las emociones. Ahora ya usan cualquier tipo de aceite. Aceite Menem, aceite de coco, aceite de oliva, aceite vegetal, aceite sintético, el aceite quemado que le sacan a los carros. Cualquier tipo de aceite, exprimen el pellejo del pollo y el aceite que sale. Con eso sirve también. Vamos a ungirlo en el nombre del Señor. Aceite es aceite. Ahora hay actos proféticos con harina. Se ven esos videos virales en internet a un hombre que es muy popular por sus locuras, bañando a un hombre con harina, haciéndole una administración profética para prosperidad. Ya yo había comprado un bulto de harina y después me arrepentí. Me iba a ungir para la prosperidad. Y empezamos a caer prácticamente en brujería y en hechicería, en misticismo dentro de la iglesia. Porque somos ignorantes de la palabra. Y vamos a ver que cada uno, voy a dar solamente como 3 ejemplos, pero en la Biblia busque cada ejemplo que han usado como acto profético y usted se va a dar cuenta que son actos de obediencia a Dios. No hay un acto profético por ningún lado. Usted entonces, si quiere hacer, le estoy dando los tips. Si usted quiere hacer un acto profético, una los elementos de guerra y declare. Declare, mire, usted sabe, a mí me salieron hongos en los pies de tanto ponerle el pie a un montón de cosas que nunca Dios me dio. Porque vienen y te dicen, todo lo que pisare la planta de tus pies, Jehová te lo entregará. Una palabra fuera de contexto que no aplica para vivirla de esa manera. Y por andar yo de metido, ahora tengo un hongo en la uña por meter el pie por allá a ver si Dios me lo entregaba. Estoy bromeando, pero es una realidad. La gente quiere las cosas por medio de un facilismo o del emocionalismo, sin buscar realmente la dirección y la aprobación de Dios. Sigue diciendo que, unimos los elementos de guerra y la declaración profética. Para esto se debe conocer los significados de los elementos. Porque cada elemento tiene un significado. Cada color tiene un significado. Cada señal tiene un significado. ¿A qué se le parece a usted eso? ¿A qué religión se le parece a usted esto? A mí me parece brujería. Porque cada elemento en la brujería tiene un significado y un propósito. Y sin darnos cuenta, dentro de la iglesia se ha metido la brujería, la hechicería, la santería y todo lo que termine en hería. Vienen metiéndose en la iglesia un sinfín de cosas que Dios no aprueba y que no nos damos cuenta. Para eso, para que usted haga un acto profético, usted debe conocer el significado de lo que está usando, del elemento que esté usando. Y el poder que tenemos en nuestra boca. También malinterpretando la palabra. Ciertamente hay una influencia espiritual en lo que decimos, pero llevarlo ya a un nivel de poder que todo lo que nosotros hablemos y digamos va a tener una trascendencia o va a obrar de alguna manera en el mundo espiritual. Hemos llevado esto a un nivel que no corresponde realmente a la autoridad que Dios nos dio. ¿Qué autoridad Dios nos dio? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y otra serie de autoridad que podemos ejercerla por medio de Jesús, pero no que cualquier cosa que nosotros digamos va a suceder. Y hoy vemos iglesias llenas de declaraciones proféticas. Declara, profetiza.
Y nada sucede. Una iglesia frustrada. Nos entristecía el testimonio del pastor José Daniel, que fue a España y visitó una iglesia. Y al terminar el culto se pararon 4 profetas y hacían fila para recibir la profecía del día. Casi que la galleta de la fortuna o la galleta de la suerte. Haga la fila para recibir la profecía. ¿Dónde vemos a Dios nosotros obrando de esa manera? Aparte de que mucha de la profecía que hoy se da tiene que ver con prosperidad y no con transformación de vida y arrepentimiento. De que la gente se convierta a Cristo y que Cristo viene pronto. Pero a nosotros nos encanta que nos profeticen carros, casas, aviones, viajes y puras cosas buenas. Pero generalmente y en su mayoría la profecía de Dios es para exhortar, para corregir, para direccionar, para enfocarte en las cosas que Él quiere que tú hagas o lo que tú estás haciendo mal para que lo corrijas. Dice, el elemento representa lo terrenal y la declaración profética lo espiritual. De esta manera hablamos lo que el cielo y lo unimos a la tierra creyendo que así sucederá. En pocas palabras, lo que yo digo lo estoy diciendo en representación del reino de los cielos y va a suceder en el mundo terrenal. Ahora yo le voy a leer el significado de brujería o de hechicería. Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Ese es el significado de brujería o hechicería. Se lo vuelvo a decir, voy a tratarlo de decir con palabras más coloquiales. Arte o ciencia oculta que pretende producir un resultado más allá de lo natural, usando ciertos actos o palabras con la intervención de seres espirituales. ¿Se parece eso a un acto profético o no se parece? Básicamente estamos imitando la conducta del brujo, del hechicero por medio de estos actos. ¿Por qué nos cuesta tanto tener fe? ¿Por qué no creer en Dios sin que Dios lo puede hacer sin necesidad de, sino más allá de creer? ¿Por qué yo tengo que darle 7 vueltas a un terreno para que Dios me lo entregue si Dios me dijo, ese terreno es tuyo? A mí me corresponde creer en la palabra que Dios me dio. Y peor aún, que yo me ponga a darle 7 vueltas a un carro sin que Dios me lo haya dicho, que me lo iba a entregar. Ahí voy a desgastar la suela del zapato y nada va a suceder. Dele 70 vueltas si quiere y nada va a suceder. Si Dios a ti te da una palabra, ¿para qué te vas a poner a creer en bobadas? Cree que para el que cree, ¿qué sucede? Todo es posible. Si Dios te lo dijo, Dios te lo va a dar. Tú no tienes que estar realizando actos mágicos, místicos, mentirosos para que Dios cumpla la promesa que te dio. ¿O es que acaso tenemos que pagarle a Dios de alguna manera por lo que Él promete? No. Él simplemente nos pide que vivamos una vida conforme a su voluntad. Amada iglesia, no hay acto profético que pueda mover la mano de Dios. Y me puede salir uno en internet, no, yo hice tal cosa y Dios me lo cumplió. Dios te lo cumplió porque Él ya lo había dicho, no porque tú hayas hecho un acto profético. Y si vamos a una encuesta de cuántas personas hacen actos proféticos en el mundo, estoy seguro que cuando mucho el 10% de esas personas reciben lo que hicieron en el acto profético. Y no por lo que hicieron, sino porque ya Dios lo había hablado. Del resto, puras personas frustradas, dejándose engañar por el emocionalismo y gente que no interpreta bien la palabra de Dios. Yo quiero que ahora sí vayamos a la palabra. Solamente le está dando la introducción de lo que es el acto profético. Yo quiero que usted vaya buscando en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 22 al 25. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 22 al 25. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios.
asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esa tierra. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como Él lo prometió. Señor, te doy gracias en esta mañana, y que esta palabra, mi Dios, sea de edificación y de fortalecimiento espiritual para tu casa, para tu iglesia, Señor. Que se quiten muchos esquemas de nuestra mente, mi Dios, muchas mentiras, muchas falacias, y que podamos vivir el evangelio sano como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Entonces, este es uno de los actos que más se enseñan, o que más los repetimos o lo repetíamos aquellos que éramos ignorantes de la palabra. Cuando yo no estudiaba la Biblia, yo creía que yo podía pisar cualquier cosa y Dios me lo iba a dar. Yo creía, a mí me decían, todo lo que pise la planta de tus pies Dios te lo entregará. Yo le decía, quiero una novia, y fui y pisé a mi esposa, ¡pah! Y ahí la tengo. Yo no sé si porque la pisé o el olor la desmayó y la mareó y se confundió. Pero hablando en serio, antes de yo estudiar bien la palabra, yo pensaba que eso era algo bíblico. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí pensábamos que eso era algo bíblico, que lo podíamos aplicar a nuestra conveniencia. Y lo que queríamos una casa, y nos decían, vaya y ponga los pies disimuladamente y ore, que Dios te la va a entregar. Y queríamos un negocio, y vaya y póngale el pie al local. Y queríamos, no sé, cualquier cosa, un viaje, vaya y pise al que vende los boletos. Porque pensábamos que de esa manera íbamos a obtener algo, porque se ha tergiversado la palabra de Dios. ¿Y qué vemos aquí en Josué? ¿Realmente era un acto profético o era un acto de obediencia? Aquí no vemos que Josué en algún momento se le ocurrió pisar las cosas para que Dios se la entregara. O vemos que Josué recibió la orden simplemente de pisar las tierras y Dios se le iba a entregar. Si nosotros vamos al contexto, vemos cómo Dios le viene diciendo, asegúrate de obedecer los mandatos que te entrego. Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida y que Dios entregue las promesas de Dios en su vida, debes asegurarte de obedecer los mandatos que Dios te ha entregado. ¿Sabe cuál es el mejor acto profético que puedes hacer? Obedecer a Dios, honrar a Dios, apartarte del pecado. Ese es el mejor acto profético. Vemos iglesias haciendo un montón de actos proféticos y en la calle sigue la gente siendo la misma. Siguen siendo fornicarios, adúlteros, chismosos, mentirosos. Siguen siendo ávaros, siguen siendo calumniadores, siguen siendo drogadictos, porque eso no transforma a nadie. Realmente el interés de Dios es que tú y yo experimentemos una transformación, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir y comencemos a obedecer a Dios. Realmente vemos aquí a Dios primero exigiéndole una serie de cosas a Josué. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. ¿Quieres hacer un acto profético? Camina según la voluntad de Dios. Camina en obediencia, camina en respeto, en sujeción. Si quieres creer en esa temática o en esa falacia de los actos proféticos, entonces aférrate a esto, en obedecer a Dios, en honrarlo. Y después que nosotros caminemos conforme al propósito de Dios, después que Josué caminó conforme a la voluntad de Dios, fue donde Dios le entregó cada territorio donde él fue a batallar. Y esto también tiene un contexto. Pero sigamos leyendo los versículos. Estamos en el 22. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego.
Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Después de esto, en el versículo 23, donde dice el Señor: entonces el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esa tierra. Aquí Josué estaba en guerra, iba a la batalla, iba a pelear. Y como Israel era un pueblo desobediente, por eso Israel vivía de esclavitud en esclavitud, de derrota en derrota, pasando humillaciones, desastres, pasando escasez, pasando hambre. Pero viene un momento donde Dios le dice a Josué: ¿sabes qué? Quiero ayudarte. Quiero que Israel ya deje de padecer todo lo que ha venido padeciendo, y voy a ir delante de ti, pero necesito algo. Necesito que me obedezcas. Necesito que me honres. Necesito que comiences a caminar conforme a mi voluntad. Y cuando tú hagas eso, entonces yo pelearé por ti. Yo iré contigo y expulsaré de tu camino aún aquellos que son más grandes que tú. Aún aquellos ejércitos que tengan tanques, que tengan lo que tengan, así parezca que tienes toda la de perder, yo voy a ir delante de ti y te daré la victoria. Entonces el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de la tierra. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Aquí no está hablando que Josué iba a ir por todo el mundo pisando cualquier territorio y Dios se lo iba a entregar. Está hablando de los lugares o de las naciones con las que él iba a pelear. Y a todo lugar donde él llegara, donde tuvieran esas naciones con las que Israel iba a pelear, Dios se la iba a entregar, le iba a dar la victoria. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo: mira, ve contra los filisteos, que en el momento que tú te pares en ese territorio, yo pelearé por ti y te voy a dar la victoria. No está hablando de un tema emocional de que pisaba y Dios le iba a entregar carro, casa, dinero, joyas. Estaba hablando de una guerra que Dios iba a pelear con él y que Dios le iba a dar la victoria. Él tenía que salir a enfrentarse con naciones y Dios le iba a entregar esos territorios. ¿Pero por causa de qué? De la obediencia, de caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿realmente poner la planta de los pies a algo es un acto profético? No es un acto profético. Se trata de un acto de obediencia. Se trata de que cuando tú estás en algún lugar donde hay una guerra espiritual, como el hermano Josué, recibe esta palabra, varón, porque tu trabajo es un campo de batalla, y solo si le eres obediente a Dios y si caminas conforme a su voluntad, cuando tú pongas los pies en ese lugar, esos demonios tienen que postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él te va a entregar la victoria. Dios va a pelear por nosotros y con nosotros. Eso es lo que estaba diciendo Dios a Josué y que nos puede decir a nosotros. Pero no sé cómo la iglesia ha caído en un emocionalismo que han llevado esta palabra a un contexto fuera de lo que Dios realmente quería enseñar o le estaba hablando a este hombre. Le estaba diciendo: ve confiado. Sí, te va a dar temor. Hay enemigos que van a ser mucho más grandes y más fuertes que tú, pero no te preocupes, porque en el momento que tú te pares en ese lugar, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, va a estar contigo. Así como cuando David se paró ante Goliat. Eso no fue un acto profético, lo de David contra Goliat. Porque ahorita agarran una onda en la iglesia: proféticamente te derribo, gigante, gigante que está contra mí, te caes en el nombre de Jesús. No se trata de eso. Se trata de creerle a Dios que aunque el gigante que está parado al frente de ti es mucho más grande y mucho más poderoso, pues mayor es el que está contigo. Eso es creerle a Dios. Eso no es un acto profético, es un acto de fe, de convicción. Y eso le estaba diciendo Dios a Josué: no tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué usted cree que Dios le dice a Josué, en el libro de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas? Era un acto de fe y de obediencia a Dios.
todo estaba cuesta arriba. Humanamente Josué sabía que Israel no tenía cómo ganar esa batalla. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Por eso cuando a mí ese hombre me dijo, vaya, dale 7 vueltas al terreno, anda, dala tú, porque yo no voy a ir a gastar la suela de mis zapatos dándole 7 vueltas al terreno. Yo sigo creyendo y sé que Dios lo va a hacer. Pues yo no conozco el tiempo de Dios. Pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y Dios nos entregará ese lote si es el que nosotros creemos. Él sabrá cuál nos ha entregado. Nos entrega esto y tumbamos unas 7 casas de por aquí para que esto se expanda. No sé qué va a hacer Dios, pero Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Y sigue diciendo aquí: todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten tal como Él lo prometió. Y me gusta cómo cierra este versículo. Habla de acto profético, habla de una promesa de Dios. Y que Dios va a cumplir en el momento que nosotros le seamos obedientes y caminemos conforme a su voluntad. Dios hizo la promesa, pero era una promesa condicionada. Si tú me obedeces y si tú caminas conforme a mi voluntad, entonces te voy a entregar a tus enemigos. Te temerán, porque yo voy a ir contigo, y si yo lo prometo, yo lo cumplo. ¿Y será que Dios le cumplió esta promesa a Josué? Los que ya han leído todo el libro de Josué, ¿será que Dios le cumplió la promesa, Pastor Robert, a Josué? ¿O será que Dios incumplió? Jamás. A cada nación que se enfrentó el pueblo de Israel y que se enfrentó Josué, fue entregada en bandeja de plata al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Josué decidió obedecer. Saben, si usted quiere ver el obrar de Dios en su vida, la bendición de Dios en su vida, que Dios actúe de manera sobrenatural en su vida, el secreto no es bañarte en aceite, el secreto no es echar sal en la casa, el secreto no es buscar agua bendita, ni los pañuelos mágicos que vendían los de la religión esa, que vendían cosas traídas de Jerusalén. La oración fuerte al Espíritu Santo. La solución no está en eso. La solución está en ser obedientes a la palabra de Dios. Porque cuando tú eres obediente a Dios, Él se ocupa de cumplir las promesas que te ha hecho. Hoy en día muchos de los que estamos aquí decimos: Señor, pero tú me diste una palabra y no la has cumplido. Entonces miremos a ver si el problema ha estado en nuestra desobediencia. Usted puede ir a cualquier iglesia, puede ir para que le ore, cualquier evangelista, pastor, cualquier querubín protector se le puede aparecer ahí y le dice: pero si usted no es obediente, bailas. Tenemos que obedecer al Señor, y eso es uno de los actos proféticos más comunes en las iglesias. Pero vamos a hablar de un segundo acto profético que también es muy común, según la gente que lo enseña como acto profético. Yo quiero que usted se vaya al libro de Josué, capítulo 6, versículo del 1 al 5, y seguimos en la Nueva Traducción Viviente. Josué capítulo 6, versículo del 1 al 5. Y si usted lo tiene, diga amén. Eso, la obediencia trae bendición. Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad
7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. ¿Cuántos han escuchado la historia del muro de Jericó? ¿Y cuántos han escuchado lo de las 7 vueltas? Yo creo que más del 90% de la iglesia ha escuchado esta historia y también ha creído que dándole 7 vueltas a algo se va a hacer realidad. Y es una historia sacada también fuera de contexto. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, que usted sea realista. Usted respóndame con sinceridad. Póngase usted en el contexto, en los zapatos del pueblo de Israel. Imagínese que usted está parado a las puertas de una ciudad amurallada, con una muralla impresionante, con una muralla impenetrable prácticamente. Imagínese usted, póngase en ese contexto, póngase en el contexto de estar en la muralla y que venga yo, que no sea Dios, que venga yo y le digan, ¿saben qué? Vamos a darle 6 vueltas durante 6 días a esta muralla y el 7º día le damos 7 y los muros se va a caer. ¿Qué me diría usted a mí? Siendo sincero, por aquí me dicen loco, que si me la fumé verde, ese está más agresivo. Si nosotros somos honestos y nos vamos a la lógica, ¿a quién le va a caber en la cabeza que dándole vueltas a una ciudad amurallada los muros se van a caer? Viniendo de Dios, el pueblo de Israel, ¿qué tuvo que hacer? Obedecer. Yo me imagino más de un israelita, porque bien quejones que eran, diciendo, este Dios está tronado, Dios está bien loquito, compadre, nos va a poner a dar 7 vueltas, 6 vueltas y después 7 el muro de Jericó para que se caiga. Bueno, pero si Dios lo dice, hagámosle. Yo veo aquí más un acto de obediencia y de fe que un acto profético, porque cualquiera cuestionaría hacer esto. No tiene lógica, no tiene sentido, y muchas veces Dios nos manda a hacer cosas ilógicas y sin sentido para Él manifestar su gloria y su poder en nuestra vida. Pero es para que nosotros obedezcamos a pesar de. Cuando nosotros cuestionamos cosas locas que Dios nos está diciendo y no obedecemos, ahí es donde no vemos el manifestar de Dios de una manera especial. ¿Saben? Hace como 2 o 3 diciembre, el Señor puso en mi corazón salir a darle almuerzo a los muchachos que habitan en la canalización, a los habitantes de calle que viven en toda esa canalización. En un diciembre Dios pone en mi corazón hacer unos almuerzos, hacer buñuelos, hacer natilla, hacer ¿cómo que se llama? La hojuela. Y salimos como 20 personas de la iglesia en una bicicleta de esas que traen para cargar adelante. Metimos ahí unas neveras y unas cosas y salimos a repartir. La intención era no nada más darle el alimento físico, sino también espiritual, pero aparte de eso, darle amor, compartir con ellos un rato. Esas personas que en una Navidad, un 24 de diciembre, la mayoría de personas, ¿en qué están pensando? En la cena familiar, en la ropa, en el parche, en a dónde voy a amanecer. Y Dios me dijo, nosotros no deberíamos estar en esos afanes. Deberíamos ir a marcar la diferencia, porque hay alguien allá afuera que necesita de mí. Y en un 24 de diciembre, mientras todo el mundo estaba en la peluquería, en las uñas, en la barbería, comprándose los tenis a última hora, salimos como 20 nada más de la iglesia a ganarnos la bendición. Y salimos a mediodía y nos íbamos parando y nos sentábamos con esas personas a comer, a hablar, a preguntarle, a hablarle de Cristo, a ofrecerle una oportunidad de parte de Dios para cambiar de vida. Y llegamos a un sitio y conocimos a un joven que se llama Alexis. Y conocimos a un joven que se llama Alexis y comenzamos a hablar con él y pasamos un tiempo agradable. Y llegamos y le dijimos, sabes, hoy tenemos la cena navideña en la iglesia, ¿te gustaría ir? Queremos invitarte para que cenes con nosotros y hagas parte de esta cena.
Y el muchacho aceptó, nos los trajimos, lo bañamos, lo vestimos, lo sentamos en la mesa con nosotros, con los jóvenes, comió, pasó un tiempo agradable. Eso hacen por ahí 2 años, 3 años, no recuerdo. 2 años y medio, hace 2 diciembre. Pues usted ve hoy en día a Alexis, era vecino de la iglesia. Alexis vive en esta callecita casi al fondo, y nosotros ni sabíamos, lo conocimos allá en la canalización. Y usted ve hoy a Alexis pasar casi todos los días en su sano juicio paseando un perrito, sacando un perrito a hacer de sus necesidades, bien lindo, bien arregladito, bien repuesto, ese Alexis que estaba perdido. Y cualquiera dice, ¿para qué vamos a salir un 24 de diciembre a estar dando comida? Eso van a estar pendientes de consumir y ellos van a estar en su mundo porque ellos celebran a su manera. Pues yo decidí obedecer y gracias a Dios por los otros locos que se fueron conmigo. Y se hicieron a un lado el afán de un 24 de diciembre y nos fuimos y vimos la victoria. Y usted dirá, una sola persona, pues esa persona vale lo que no vale ninguna ropa, ninguna peluquería, ninguna uñas nuevas que usted pueda hacerse un 24 de diciembre. ¿Quiere hacer un acto profético? Agarre comida y salga para la canalización y gánese la bendición. Y deje de estar creyendo en bobadas de brujería y de hechicería y de santería dentro de la iglesia. Obedecer a Dios es hacer su voluntad. Eso era parte de su voluntad. Ir a hacer algo por aquellas personas que realmente necesitan a Jesús. No le dimos 7 vueltas a la canalización. Con una sola que le dimos, Dios obró. Y di vuelta y ya se cayeron las murallas alrededor de Alexis. Imagínense a los 20 cabezones que fuimos alrededor de Alexis. A la cachumba, a la cachumba, a la cachumba. Y Alexis, ¿y estos locos que están haciendo? Ya ves que te estamos dando 7 vueltas para que seas libre de la opresión de la droga y de la opresión de los vicios. No, obedecer. Dios, el Espíritu Santo convence de pecado y Él hace la obra. Pero creemos en tantas cosas. Es más, está tan mal aplicada ese acto profético que ponen a la gente a dar 7 y fueron 13. Porque ni siquiera estudian bien la palabra. Dice que durante 6 días dieron una vuelta y el 7º día dieron 7. Y 7 más 6, ¿cuánto es? 13. Entonces cuando lo mandan a hacer el acto profético, le están vendiendo mal el producto. Eso está adulterado. Eso es AAA o AA, no es el original. Si le viene un predicador y le dice dé 13 vueltas, ese sí es. Dé las 13 vueltas y pierda el tiempo. Pero creemos en tantas cosas. ¿Por qué? Porque nos cuesta realmente creerle a Dios. Dios lo único que nos pide es fe. Fe, obediencia. Dios lo que quiere es que nosotros obedezcamos su palabra. Yo me imagino para Josué no debe haber sido fácil convencer a ese pueblo para que dieran esas vueltas. A lo mejor muchos se le quejaron, pero Josué dijo, Dios lo dijo, yo obedezco. Y como siempre dicen por ahí de manera cliché, la obediencia trae bendición. Eso, Josué le mandó a... Porque Josué mandó a callar el pueblo para que no murmuraran, porque el pueblo con la boca abierta es peligrosa. Así que Padre, en el nombre de Jesús, cierra la boca, Dios. Creer, convicción, fe. No se trata de nosotros repetir lo que Josué hizo. Eso fue una palabra para Josué. Si hoy en día a alguien realmente Dios le manda a dar 7, 8, 15 vueltas a algo y Dios se lo mandó a hacer, hágalo. El problema es que hoy se enseña eso en la iglesia como una doctrina que si tú lo haces, Dios va a cumplir lo que tú estás pidiendo. De pronto hoy Dios no te va a mandar a dar 7 vueltas. De pronto hoy Dios te va a mandar a dar saltos de aquí subiendo hasta el tanque por todas las escalas. La unción de la rana. Pero si Dios te mandó a saltar por toda esa escala, hágalo, pero no salga después a decirle, María José, tenés que saltar por todas las escalas para que Dios cumpla tu promesa. No, fue para ti. Nosotros queremos hacer de todo una doctrina, algo que va, como una fórmula mágica que va a funcionar para cualquier persona. Y no es así. Fue algo netamente para Josué. Sí, si Dios hoy me dice a mí, vete a... no sé, al Urabá, a fundar una iglesia y el lugar que pises te lo voy a entregar para que construyas un templo. Si Dios me lo dice, yo voy y Dios lo va a hacer porque estoy obedeciendo. Pero no quiere decir que le voy a decir al pastor Robert, mira, anda tú también para que Dios te entregue un terreno a ti.
No, porque fue una orden de Dios para mí. No es un acto profético, es un acto de obediencia. Obediencia. A eso nos llama Dios, a obedecerle, a hacer su voluntad, a vivir en sus caminos. Honestamente, mi hermano, mi esposa y yo a veces nos ponemos a ver esos videos. Y mi esposa empieza y ahora, Señor, ten misericordia, guárdalo, Señor, de que no caigamos en nada de esto. Ten misericordia de esa gente, Señor, que no sabe lo que hace. A veces no sé si veo el video o me pongo a interceder, porque mi esposa está viendo el video y está intercediendo por la iglesia cristiana Ruay, por esos pastores que están haciendo todas esas loqueras. Y nos quedamos impresionados de cómo la gente se deja engañar. En África, una locura. El pastor le dice a la congregación: ustedes son ovejas y tienen que comer pasto, y la gente sale corriendo porque afuera hay un terreno lleno de pasto y la gente se revuelca afuera y empiezan a comer el pasto literalmente, porque ellos son ovejas. Porque proféticamente tienen que demostrar que son ovejas comiendo pasto. No, tú demuestras que eres oveja cuando escuchas la voz de tu pastor. Ahí es donde tú demuestras que eres oveja, no comiendo pasto. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué haces con comer pasto y ser una cabra? Las cabras también comen pasto. Tú demuestras que eres oveja cuando escuchas la voz de tu pastor. Eso está bueno. Comparta este video para que me caigan a piedra por las redes sociales, no importa. Que llegue el mensaje en el nombre de Jesús, para que mucha gente salga de todas esas mentiras que no los deja tener una fe genuina en Cristo Jesús. 6 vueltas darás cada día durante 6 días, y 7 vueltas en el 7º día. Y cuando oigas a los sacerdotes tocar el cuerno de una manera prolongada, entonces se derrumbarán los muros y vas a atacar directamente a la ciudad. Vimos aquí claramente una instrucción de Dios. Dios le dio unas instrucciones y ellos la tenían que cumplir. ¿Saben cuál acto profético no hacen hoy en día? Construir un arca. ¿Por qué no hacen ese? ¿Quieren salvar a la familia? Construye un arca, ese acto profético. Busca todas las maderas y te pones a construirle, que te llamen loco como a Noé. Pero buscamos los actos proféticos a nuestra conveniencia, los facilito. Imagínense a un hermano de la iglesia en el centro de Medellín construyendo el arca. ¿Qué estás haciendo, loco? Un acto profético para que mi familia se salve. Eso no funciona así. Es fe, es convicción. ¿Sabes cómo tu familia se va a convertir al Señor? Con tu testimonio. Puedes construir 400, 500, 600 arcas de todos los tamaños, colores, con tecnología, sin tecnología, pero la gente no va a creer en el que te salvó si tú no eres un reflejo de que eres salvo. Si tú no tienes el testimonio y demuestras que realmente Jesús transformó tu vida. Este movimiento se llama Movimiento Apostólico y Profético. Tenemos que tener cuidado con ese movimiento. Y yo no estoy hablando del ministerio apostólico ni del ministerio profético. Estoy hablando del movimiento apostólico y profético que nació en Brasil. Y que de Brasil, eso fue una adaptación de África para Brasil. Y de Brasil nace este movimiento apostólico y profético que se empezó a regar por toda Sudamérica y después se expandió a muchos lugares más. Y el movimiento apostólico y profético, todo es profecía, actos proféticos, honra, dinero. No te entiendo. Pacta. Ese es el movimiento apostólico y profético. Puras cosas antibíblicas. Lo contrario al verdadero ministerio apostólico y el verdadero ministerio profético. Porque el verdadero ministerio apostólico es aquel que pone el fundamento de la sana doctrina y que enseña la palabra correctamente. Ese es el ministerio apostólico. No nada más un apóstol es el que funda iglesia. Un apóstol es el que cuida el fundamento que Jesucristo dejó para que su iglesia sea edificada. Ese es el verdadero ministerio apostólico.
Y sabe lo curioso, que el movimiento apostólico profético exige hoteles 5 estrellas. Pero Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Es muy fácil diferenciar un movimiento antibíblico. No cumple con las características de Jesús, que Jesús enseñó. Y la profecía hoy es profetiza, profetiza y profetiza, puro emocionalismo. El verdadero ministerio profético después de Jesús es para la exhortación, la corrección y la edificación de la iglesia. Ese es el verdadero ministerio profético hoy en día. Usted ve toda esa profecía. A mí me da risa con algunos hermanos de la iglesia y me perdona. De verdad, a mí me da risa, me estresa, me provoca darle. Ay, mira esta profecía que se va a acabar el mundo, que no sé qué más. Ya eso está en el Apocalipsis, mijo. ¿Para qué te estresa? La profecía de hoy en día va dirigida a ti para que cambies de vida y te arrepientas antes de que eso suceda. Esa es la verdadera profecía de hoy en día. Hoy la profecía no está enfocada en el mundo ni en los acontecimientos. Hoy está enfocada en su iglesia. Así como los profetas en el Antiguo Testamento profetizaban para la construcción, edificación y el cuidado de Israel, los profetas del Nuevo Testamento están enfocados en el cuidado, en la protección y en la edificación de la iglesia de Cristo. Profetizan que viene otra pandemia. Profetizan que se iba a morir Maduro, profetizan que se iba a morir Petro, profetizan aquí, profetizan allá. Y lo más tremendo de esos profetas es que se equivocan y dicen, tienen excusas para cada equivocación que tienen. Y la gente boba sigue viendo esos falsos profetas, comiendo cuentos, tragando entero, no mastican y no disfrutan, a ver si realmente no disciernen si los ingredientes de esa profecía son ciertos. Y me da risa cuando los publican en los estados. Y me da risa cuando no duermen porque es que le salió un profeta diciendo. Preocúpate con temor y temblor de tu salvación. De eso que te tienes que preocupar, de hacer la voluntad de aquel que te llamó, que te escogió y que murió por ti en la cruz del Calvario. Ahora, si usted quiere que traigamos un profeta de eso, yo se los traigo. Para que usted siga perdiendo el tiempo. Sí, imagínense. Las iglesias con mejores finanzas son las iglesias donde se enseña de una manera errada lo que es la prosperidad. El movimiento apostólico y profético de la prosperidad. Y las iglesias donde te hablan palabra de Dios es donde la gente es más. Porque a la gente le gusta es que lo manipulen. Que le digan, ven aquí, pon el billete más grande que tiene, que tu hijo se va a convertir. Eso es lo que le gusta a la gente, el facilismo. Ven y pacta por tu hijo y llaman a enlace. Voy a pactar para que mi esposo se entregue a Cristo. Y en la televisión sacándote la plata. Y el pobre pastor que te visita y que ora por ti a veces no tiene ni con qué rellenar la arepa. Pero eso es lo que le gusta a la iglesia. El emocionalismo, la profecía, las emociones, el facilismo, ganar las cosas fáciles, que Dios te las dé facilita sin esforzarte. Eso es lo que le gusta a la iglesia hoy en día. Le gusta escuchar lo que quieren escuchar. Por eso la palabra lo dice, que en los postreros tiempos buscarán maestros que enseñen conforme a lo que ellos quieren escuchar. Mucha gente que quiere escuchar que le va a ir bien en la vida, que su matrimonio va a ser como la princesa y el sapo. Se casó con un sapo y se convirtió en príncipe, y resulta que fue al revés. Se casó con un príncipe y se le convirtió en sapo. Eso es lo que le gusta a la gente. Mi esposa y yo fuimos a darle consejería de matrimonio a una pareja. Y no, es que este matrimonio es insoportable. Ya no aguanto más. Tenemos muchos problemas, a veces dormimos de espalda, no nos hablamos durante 2 o 3 días. Y yo le dije, y nosotros también. Mi esposa y yo también peleamos, mi esposa y yo también a veces pasamos 2 días sin hablarnos. Y dormimos de espalda. Y nos escribimos por mensaje, también pasamos por cosas así porque somos seres humanos. No, pastor, usted viene a echarnos a perder más el matrimonio. Yo pensaba que usted me iba a dar un buen consejo.
Porque la gente quiere escuchar lo que les conviene y no la realidad. El matrimonio no es fácil. Es para valientes, así como el evangelio. Y aún vamos a cumplir ahora en diciembre. Nos regalan otra luna de miel, por favor. 16 años de matrimonio. 16 años de casado. Después que fui robado de la cuna. A los 21 años me secuestraron y me obligaron a casarme. Vamos para 16 años de matrimonio y 3 de noviazgo. Casi 20 años, casi 19 años conociéndonos y desde el noviazgo hasta el matrimonio. Y vamos a decir que ha sido un matrimonio color de rosa. No, pero la gente quiere escuchar, la gente quiere ir a la iglesia donde te dice: tu matrimonio se va a solucionar si tú echas el billete verde de 100. Eso es lo que le gusta a la gente. Y viene un predicador aquí manipulador, dice: el Espíritu me dice que hay alguien aquí que está ahorrando dólares. Siémbralo, el Señor te va a bendecir. Sí, hay unos billetes enrollados allá en la gaveta del cuarto, dentro de una media sucia, para que el ladrón no lo agarre. Es una técnica que estás usando. El Señor me dice: tráelo y siémbralo, que eso se te va a multiplicar. Lógico, dentro de 150 personas debe haber algún creativo que está escondiendo dólares en una media sucia, en la gaveta al lado de la cama. Y vienes tú de bobo porque no estudias la palabra y traes los pobres dolaritos que habías ahorrado con tanto sacrificio a un vividor que te está manipulando. Pero eso es lo que le gusta a la gente. Creer en fantasía, en que todo es facilito, en que si yo hago este acto Dios me va a responder. Obedece, arrepiéntete, cumple con sus mandamientos, con sus estatutos, y ahí sí vas a ver el obrar de Dios en tu vida. Ahí sí vas a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Y voy a avanzar porque la cosa se pone buena y me faltan 2 todavía. Vamos al acto profético número 3. Voy a nombrar algunos, pero hay muchos. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 20 al 22. Dice así en Segunda de Reyes. Si quiere, lo lee en la pantalla para que avancemos y podamos de pronto culminar lo que Dios me había dado para esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 20 al 22 dice: Eliseo dijo: tráiganme un recipiente nuevo y póngale sal. Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua de la ciudad. Le echó la sal y dijo: esto dice el Señor: yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como lo dijo Eliseo. Y se lo cuento rápidamente. Ellos llegaron a un territorio donde había un lago, un río que estaba contaminado, y la gente que tomaba de allí se enfermaba, se moría, quedaba estéril. Era un lago que no servía para nada. Pero vienen y sacan de contexto esta palabra y dicen que a Eliseo le dio la gana de echarle sal al agua, y por eso el agua se purificó. Entonces, de este versículo sacan esos actos proféticos donde bañan a la gente con sal para lavarla, para purificarla, para restaurarla. Pero ignoran que aquí el mismo Eliseo dice, esto dice el Señor: yo he purificado el agua. Cuando nosotros vemos este comentario de Eliseo, podemos deducir y entender que fue Dios quien le ordenó que fuera a echarle la sal al agua para purificarla. No quiere decir que en todo momento, en toda circunstancia, Eliseo iba a andar con un costal de sal, echándole sal a todo lo que estuviera dañado y contaminado y podrido para que eso se restaurara. No, fue una ordenanza de Dios precisamente para esa agua. Si hoy en día Dios le da la gana de decirle a Luis Ale: échale sal a la moto para que no se te dañe tanto, échesela. Pero fue Dios que te dijo a ti, no le vas a decir a Fran, échale sal, que a mí me funcionó. Entonces convertimos esto ya en un acto profético, en un acto de emocionalismo, que lo que hace es frustrar a la gente porque no va a funcionar. Empezamos a convertir esto en rituales, prácticamente como los rituales de brujería. Y tenemos que ser cuidadosos. Si Dios te ordena, está bien, pero no quiere decir que porque Dios se lo haya ordenado a otro, a ti te va a funcionar.
o Dios va a respaldar que tú hagas lo mismo, porque Dios no te lo dijo. Dios quiere que tú y yo nada más obedezcamos lo que Él realmente nos está pidiendo. Y lo curioso es que hoy Dios no pide este tipo de cosas. Lo curioso es que hoy Dios lo que quiere es arrepentimiento, cambio de vida, que valoremos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿O acaso la sal tendrá más poder que la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario? ¿Acaso el aceite tendrá más poder que la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario? ¿Acaso el vino tendrá más poder que nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso poner la planta del pie en alguna cosa tendrá más poder que nuestro Señor? No. El Señor lo que quiere es que hagamos su voluntad. Avanzo al acto 4. Éxodo capítulo 15 versículos del 22 al 26. Éxodo capítulo 15 versículos del 22 al 26. Y dice así: Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda, y Él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Y aquí vemos una escena muy parecida a la de Eliseo con una fuente de agua. Ahora la pregunta es: ¿por qué no le echó sal? ¿O por qué no Eliseo en vez de sal no también tomó una madera y lanzó la madera al agua? Aquí hay un mensaje donde Dios nos está diciendo: yo obro como a mí me dé la gana. No porque tú arrojes una madera al agua, el agua se va a sanar. No porque tú arrojes sal a un agua, el agua se va a purificar. Solo cuando sea mi voluntad y lo hagas de la forma como yo te pido, entonces vas a ver la gloria de Dios en lo que estás esperando, lo que estás necesitando, lo que estás pidiendo. ¿Por qué entonces no se repite ningún acto en la Biblia? Básicamente ningún acto de esos que Dios mandó a hacer el pueblo de Israel o un hombre de Dios, básicamente ninguno se repite. ¿Por qué? Para evitar lo que hoy estamos viendo, que eso se convirtiera en doctrina dentro de la iglesia, en actos repetitivos donde la gente pusiera la fe y no realmente en el hacedor de todas las cosas, en nuestro Dios. ¿Usted quiere que su esposa deje de ser amarga? Tírele un maderazo. Aplique la Biblia, mijo. Si usted quiere que su esposo deje de ser amargo, mire, sumérjalo en sal. Lo quiere santificar, báñelo en sal todas las noches. Usted se para y empieza: Señor, lo estoy purificando, y lo rocía con sal. Si no le funciona, le da con la Biblia de mi esposa, la rosada, que apunte Biblia lo corrige. Y yo quiero cerrar con el acto profético número 5. Josué capítulo 4 versículos del 1 al 6. Ese Josué tiene bastantes cosas. Era bastante profético Josué. Josué capítulo 4 versículos del 1 al 6. Dice: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel, y les dijo: vayan a la mitad del Jordán,
frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos le preguntarán qué significan esas piedras. Yo no sé de dónde sacaron y que reconstruyendo el altar. Y hablan de esta palabra de las 12 piedras. Pero habla de un monumento conmemorativo. Y hoy en día, la numerología dentro de la iglesia también la han desviado a misticismo, brujería, a esoterismo. Casi que se juegan el chance con la numerología de la Biblia. Me leí Josué y dice 12 piedras aquí, 12 allá, me voy a jugar 12 en el chance y en el baloto. La numerología dentro del cristianismo puede ser peligrosa. Aquí vemos cómo Dios le pide a Josué, expresamente a Josué, que escoja a 12 hombres que vayan a recoger 12 piedras de en medio del río que estaban atravesando, y que luego en el campamento hicieran un monumento con estas piedras para que su descendiente, su descendencia, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos, cada vez que vieran este monumento preguntaran qué era y ellos contaran lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel y cómo Dios los había librado y cómo Dios había abierto el río Jordán. Hoy en día queremos aplicar esta palabra de muchas maneras que no son bíblicas. Hace un tiempo, hace unos meses, fuimos a un concierto de los Yolos. A un concierto, nos invitaron a un concierto de los Yolos que iban a restaurar el ministerio profético y apostólico aquí en Medellín. Y bueno, yo siempre soy muy cuidadoso con esas cosas. Estábamos en un auditorio, un coliseo, lo que en Venezuela conocemos como un gimnasio cubierto, una cancha cubierta. Y había unas sillas por acá para los pastores, los ministros, y la gente estaba en las gradas. Aquí estaba el evento. Y fuimos con los Yolos, yo me senté en las gradas, no me quise sentar donde estaban el espacio habilitado para los pastores, los profetas, los evangelistas, porque ya la temática me hacía temer de lo que se iba a hacer en ese lugar, y que restaurando el altar profético y apostólico de Medellín. Y yo escondido por allá atrás de mi esposa. Y empezaron a hacer acto, y cada vez que iban a hacer un acto profético, Pastor Leo, venga para que nos apoye. Y yo, bendito sea el Señor, y yo iba en obediencia y en respeto a esos ministros y participaba lo menos posible, y iba otra vez y me sentaba por allá atrás de mi esposa, y venían y pasaba otro predicador, hacía otra cosa. Pastor Leo, venga, que usted también tiene que hacer parte de estas 12 piedras que vamos a poner aquí, de estos 12 ministros y de esto no sé qué. Y empezaron a hacer un montón de cosas y me llamaban y yo no quería participar de eso. Pero como les dije al principio, el que lo hace lo respetamos. Nosotros entendemos que eso no es bíblico. Pero lo que derramó el agua del vaso, una gotica que derramó el agua del vaso, que viene, no sé, creo que fue el último predicador o uno de los últimos, y dijo que iba a restaurar el altar de Medellín. Y dice, vamos a hacer un acto profético aquí para restaurar el altar de Medellín. Necesito 12 hombres que estén aquí. Y empiezan a pararse los 12 hombres que estaban en ese coliseo, y vienen llegando los 12 hombres. Ponte aquí, y se paran. Listo, tenemos los 12 hombres, así como Dios le indicó a Josué que buscara 12 hombres. Ahora estos 12 hombres van a buscar 12 piedras. Pero las piedras no son piedras literales. Usted va a escoger a 12 personas de aquí del auditorio que van a hacer la función de una piedra de ese altar. Y salieron los 12 hombres por toda la cancha, el auditorio, el coliseo, a buscar los hombres, y los traían cargados. Ahora hagan un círculo acá con los 12 hombres. Y una de esas piedras era mi hijo Aarón. Estaba el gordito sentado por allá al lado mío, y salió uno de esos hombres a buscar una piedra en el Jordán y vio a mi hijo allá y lo agarra. Bueno, este está gordito, pero no lo puedo cargar, y lo trae y lo pone en el altar. ¡Tan! Esto es un altar. Estamos reconstruyendo el altar profético y apostólico en Medellín. Mire, quiero contarle que cuando se ofrecían los sacrificios, eran piedras grandes porque tenían que soportar un carnero que pesaba por ahí unas 3 toneladas. Es decir, que las piedras tenían que pesar más o menos 3 toneladas para que soportaran ese carnero o esa vaca o ese toro que iban a sacrificar. Ahora los 12 hombres me van a buscar al toro.
Y fueron y buscaron un hombre como Gabriel. Más grande. No, es que Gabriel ya bajó de peso y ya no tiene los mismos kilos de antes. Pero viene y dice, tiene que ser uno bien grande para que se sienta como Yair, más o menos. Yair, sí, como Yair. Pero más gordo, imagina, Yair, ponte de pie un momentico, te necesito de modelo. Así como Yair, pero más gordo. Imagínese a ese becerro, no, tú no eres, es aquel becerro, aquella vaca. Puedes sentarte, varón. Imagínense, y vienen esos dos personajes, las 12 piedras estaban puestas ahí en el Coliseo, y vienen esos dos personajes y cargan a ese hombre como Yair, pero más gordo, y los traen sufriendo y sufriendo. Ahora deben ponerlo encima del altar para que sea sacrificado y quemado. Y vienen y lo tiran arriba del altar, y adivinen qué quedó aplastado. Mi pobre hijo Aarón. Sin decirle mentira, el rabo de ese tiranosaurio rex le quedó aquí en el cuello a mi hijo Aarón. Y mi hijo quedó así. La cintura no me da más, la espalda. Quedó doblado que la frente le pegaba prácticamente en el piso de la cancha. Y yo cuando veo, yo estoy sentado por allá viendo ese acto profético. Y cuando veo que a mi hijo le tiran ese toro encima y queda así. No, esta broma es una ridiculez, dije yo. Me paré, molesto. Me parece una falta de respeto lo que están haciendo. ¿Por qué no se pone él ahí y que le tiren ese gordo encima? Y me fui en medio del acto profético y le dije, te salí de ahí, muchacho tonto, que te están aplastando y te está dejando aplastar. Esto no es nada de Dios. Esto es mero emocionalismo. Te vas a dejar dañar el cuello y la columna por las imaginaciones de este hombre. Y lo agarré por el brazo y lo saqué del acto profético y me lo llevé y lo senté conmigo. ¿Creen ustedes que eso va a generar un impacto en Medellín? Emocionalismo. Pudiéndole dañar la columna, la cervical a mi hijo por un acto profético que no sirve para nada. Y me tocó, lamentablemente, levantarme y marcar territorio para salvaguardar a mi hijo de un acto emocionalista. ¿Saben cuántas personas terminan mal? Porque la gente los lleva a hacer cosas que no son correctas. Hace poquito se murieron más de 40 cristianos en un bosque ayunando 40 días. Porque un pastor dijo que Dios lo había llevado a ayunar 40 días en el bosque. Y se fueron a ayunar en el bosque y pasaron más de los 40 días y nadie salía. Cuando los familiares se preocuparon y fueron a buscarlos, los encontraron muertos a la mayoría. Porque es puro emocionalismo. ¿Usted cree que si ese ayuno hubiese sido de Dios, la gente se hubiese muerto? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que saber lo que realmente nos están enseñando. Tienen que tener cuidado con lo que ven en internet. Tienen que tener cuidado con lo que le enseñan, con lo que le dicen, con lo que comparten. Hoy en día el internet está lleno de mucha basura falsa. Y usted la está consumiendo. Me encanta este predicador. Me encanta este profeta. Tragando entero y no sabe que lo que te están enseñando no proviene de Dios. Ten cuidado, iglesia. La voluntad de Dios, y por la cual Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, es para que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y comencemos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la voluntad que realmente Dios quiere, y eso no lo vas a lograr por medio de actos proféticos. No lo vas a lograr por medio de ningún método emocional, sino con un verdadero arrepentimiento, y que permitas que el Espíritu Santo entre en tu vida y te transforme. Eso es lo que trae convicción de pecado, el Espíritu Santo. ¿Qué va a traer transformación a Medellín? Una iglesia que muestre a Cristo. A Medellín no va a traer transformación que movamos banderas en un acto, que hagamos un altar simbólico. A Medellín no lo va a transformar que nos subamos en un helicóptero y que arrojemos polvillo de hadas para que la gente se transforme. A Medellín lo va a transformar una iglesia unida que ore y que dé testimonio. A Medellín la va a transformar cristianos que den testimonio de que realmente hay un Cristo vivo que transforma y que cambia a las personas. Eso es lo que va a cambiar a Medellín. Y yo sé que yo voy a caer mal en Medellín. Pero
lo que Dios me ha dicho es que yo vine a Medellín fue a trastornar. Yo no vine a caer bien. Yo vine a hablar la palabra de Dios. Yo vine a hablar voluntad de nuestro Rey. Y tengo muchos amigos que practican estas cosas, pastores. Ojalá no me dejen de hablar. Pero se tenía que decir. Y se dijo. Cuando el Señor me llamó, amada iglesia, y cierro con esto. El día que yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, que pasé aquí al frente, el Señor me dio una palabra por medio del apóstol Marcos Ríos. Y me dijo, tú vas a ser un Jeremías. Hablarás lo que a la gente no le gusta escuchar. Estoy hablando hace casi 20 años atrás y hoy me doy cuenta del ministerio que Dios me ha entregado. ¿Saben? Jeremías no cayó bien en ninguna parte porque Jeremías lo que hablaba era pura candela. Lo que la gente no quería escuchar. Y así que a partir de ahora llámeme Leonardo Jeremías, por favor. No, estoy bromeando. Amada iglesia, seamos cuidadosos con lo que vemos, con lo que escuchamos y con lo que creemos. Tampoco es necesario que usted crea todo lo que yo diga. Cuestióneme. Cuestióneme y vaya a la Biblia. Porque nosotros no queremos una iglesia foca. La iglesia foca es la que está todavía. Queremos una iglesia entendida. Una iglesia que conozca la palabra y la Biblia. Una iglesia que sepa qué es verdad y qué es mentira. Una iglesia que sepa dónde esté parada. Una iglesia con discernimiento. Una iglesia bien fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso, amada iglesia, a mí no me preocupa cuando en las prédicas la gente está callada. A mí no me preocupa si la prédica la gente está gritando amén o aleluya. A mí no me preocupa si están aplaudiendo. Porque yo sé que lo que estoy hablando está confrontando. Yo sé que si estuviera aquí, Dios te va a bendecir. ¡Ah, lo arrebato! Esta palabra es mía y pelea. No, eso fue para mí. Tuviera la gente eufórica saltando, se guindan en el techo. ¡Amén! No, a eso no me llamó el Señor. El Señor me llamó a edificarte en la palabra de Dios. Y a prepararte porque van a venir tiempos donde se van a levantar muchos más falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. Y se levantará también el anticristo. Que dice la palabra que engañará si fuera posible aún a los escogidos. Y si tú eres un escogido que no estás preparado en la palabra, te van a engañar fácilmente. Así que oro al Señor para que esta palabra la puedas atesorar y puedas tener claro que Dios no nos llamó a nosotros a estar haciendo actos proféticos. El mismo Jesús, Satanás lo tentó para hacer actos proféticos. Cuando Jesús fue al desierto, las tentaciones que Satanás le decía, tírate de ahí, del pináculo del templo, y verás cómo Dios enviará a los ángeles para que te atrapen y no caigas y no te estrelles en el piso. Básicamente lo estaba tentando a hacer un acto profético por fe y que los ángeles lo iban a atrapar. Pero Jesús le dijo, no, Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Así que, amada iglesia, despiertos en el nombre de Jesús. Yo quiero que allí donde estás cierres tus ojos para que oremos para finalizar esta palabra. Señor, te doy gracias por haberme llamado y haberme escogido, aunque no lo merezco. Te pido, Señor, que lo que tú has puesto en mis labios haya sido tu palabra y que haga rema, haga vida en nuestra vida. Señor, que hayamos sido edificados, que hayamos sido confrontados y que hoy tomemos la decisión, Señor, de prepararnos más en tu palabra y de fortalecernos como hijos tuyos. Padre, danos sabiduría y discernimiento, porque tu
Tu palabra dice que vendrán falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas que nos engañarán si no estamos preparados. Así que yo no quiero ser engañado, Señor. Yo quiero ser un entendido. Yo quiero ser una persona que discierna lo que viene y lo que no viene de ti. Padre, no permitas que yo sea confundido y que nunca me aleje de tu camino y de lo que tú realmente enseñas en tu palabra. Aquí estoy, Señor. Haz conmigo como quieras. En el nombre de Jesús. Amén.